Te saludo deseándote paz. Esta es una guía de enseñanza tomada de un personaje bíblico. Pero antes, quiero que sepas que yo solo guío. Quien enseña es el Eterno por medio de su Espíritu. Y hoy traigo un tema que nos llevará por la vida y obra de uno de los hombres más controvertidos y a su vez más interesantes que haya existido. Me refiero a Juan, el Bautista, modelo de mi enseñanza. Texto base, Juan, capítulo 1, versículos 19 al 27. Pero primero, vamos a mirar un poco de la etimología de su nombre. En hebreo, Yohanan, y tiene que ver con la fidelidad hacia Dios. Y una variación de su nombre o abreviatura es Jonah, que representa a una paloma y hace alusión a mensajero. Entonces, dicho esto, nos quedará más fácil entender el mensaje. Empecemos. Este es el testimonio de Juan, cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y él confesó claramente: yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres, pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron: entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó: yo soy una voz que grita en el desierto: abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Cabe resaltar que esta pregunta acerca de por qué bautizaba no es al azar. Notemos que quienes preguntaban eran sacerdotes y expertos en leyes y tradiciones. Entonces, no es de extrañarse que las prácticas de Juan llamaran la atención de este grupo que obedecía más a rituales que a consagración, lo cual no significa que estuviera mal, necesariamente, pues es lo que habían heredado de sus antepasados y de cierta manera hacía parte de su interpretación de las escrituras. Pero llegó un hombre al cual se le mostró una visión de bautismo por inmersión y no por rocío, como era la práctica en aquel momento. Pensemos en lo siguiente. Por señalar algunos eventos que pueden darle la razón a Juan, es cuando el arca de Noé fue sometida al diluvio. Otro hecho relevante es cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo por medio de las aguas, dando la apariencia que se estaban sumergiendo en él. Ahora bien, puede ser que estos argumentos pudieran ser tenidos en cuenta por estas autoridades, pero no resuelve la pregunta que le hicieron: ¿por qué bautizas? Y miremos cómo le trazaron una línea genealógica que lo avalara para desempeñar este ministerio. Y no es para menos, pues esa generación estaba esperando a un ungido visible y reconocido, y con los títulos de linaje en su mano. Por supuesto, Juan no parecía ser ese hombre, para ellos, porque la escritura narra el momento exacto donde al visitar María a Elizabeth, Juan saltó dentro de su vientre recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y la unción
para ser su mensajero, como lo narra Lucas 1:39. Cabe resaltar que para hablar de Juan el Bautista como modelo de mi enseñanza, se requiere de una gran exégesis, pues aunque los 4 evangelios reconocen su obra, cada uno lo muestra de formas diferentes. Por ejemplo, el pasaje que acabamos de ver destaca a un Juan dejando claro que en ningún momento tiene por objetivo robar el protagonismo al hombre al cual ha venido a anunciar, Jesús el Salvador. Es más, deja claro que ni siquiera le interesa ser nombrado bajo ningún título. Entonces, ¿quién fue este hombre del cual yo quiero tomar el ejemplo? Si lo tomamos en el orden en que aparecen los evangelios, Mateo se refiere a él como un gran evangelista, porque sus mensajes van dirigidos a anunciar a la gente la salvación. Por supuesto, un término nuevo para muchos, como lo muestra Mateo 3, 1 y 2. Y leemos: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos, que a su vez se considera el más antiguo de los evangelios, ya que Mateo y Lucas, cada uno por su lado, lo conocieron y aprovecharon para derivar sus escritos. Da a entender que, por lo menos para él, el evangelio comenzó con el ministerio de Juan el Bautista. Su principal argumento es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y la encontramos en Marcos 1, 1 y 3. Y leemos: Principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías: Envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Aquí ya empieza a tomar forma hacia dónde apunta la predicación de Juan el Bautista. Y no es otra que el anuncio de la salvación por medio del Hijo de Dios. Entonces, podemos ver cómo, en lo que hemos podido desarrollar del tema hasta el momento, la vida de Juan va teniendo sentido en el propósito para el cual Dios lo eligió y cuáles serían los medios que éste usaría para llevar a cabo su obra. Continuemos. Ya por el Evangelio de Lucas, el mensaje empieza a radicalizarse, pues aunque con el mismo sentido de presentar las buenas noticias de salvación, ahora introduce un elemento confrontador que es el abandono de las prácticas pecaminosas a las cuales muchos, quizás por su contexto social, ya estaban acostumbrados, y que sin arrepentimiento, como lo decía Juan, ninguno alcanzaría el perdón. El relato dice, Lucas 3, 3 al 6. Y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. En este pasaje, cuando Juan habla de preparar un camino para el Señor, se está refiriendo también a sí mismo, pues a su paso acondicionaba los escenarios donde poco tiempo después estaría Jesús predicando. Hizo puentes, enramadas, escaleras y hasta desvió algunas fuentes de agua con tal de proveer un ambiente adecuado
para el Salvador. Ya aquí en este punto se hace reiterativo este mismo mensaje, pero ahora añade un ingrediente nuevo y es el que encontramos en el versículo 6. Pues todo el mundo verá la salvación que Dios envía. De nuevo aquí en el versículo 6 de este pasaje, Juan se ratifica en que su intención es mostrar al Hijo de Dios como el medio para alcanzar salvación. Por supuesto, el lugar donde se movía Juan no era fácil. Por un lado, tenía al grupo de los fariseos, expertos en la observancia de lo que en su momento comprendían 613 mandamientos, los cuales aplicaban a rajatabla, junto a las prácticas de leyes orales que, aunque no estaban escritas en la Torá de Moisés, estos las seguían transmitiendo de generación en generación de manera hablada. Por otro lado, estaban los saduceos, que se hacían pasar por rectos y justos. Estos integraban la representación judía ante el poder imperial romano, proviniendo por lo general de personas de la alta sociedad, miembros de familias sacerdotales, muy adinerados y aristócratas. Es decir, para este grupo, lo más importante era la satisfacción de las élites y el sistema, apoyados en su creencia, la cual decía que no había resurrección. Para esta gente solo existía el aquí y el ahora. Está claro por qué no le daban importancia a un hombre que decía que en 3 días resucitaría. Y tiene mucho sentido, porque poco tiempo después de Juan, este grupo pedía la crucifixión de Jesús. En ese mismo tiempo, se movía una corriente denominada los celotes, cuya principal motivación era defender al pueblo judío junto con sus costumbres del opresor imperio romano, aunque con el uso de la violencia. Se podría decir que eran lo más parecido a lo que conocemos hoy en día a un grupo guerrillero. Sus prácticas incluían robo, violencia y homicidio. Claramente, todo lo opuesto a lo que Juan y su llamado quería que fueran las prácticas del pueblo al cual el Hijo de Dios venía a salvar. Por último, los esenios, cuyas prácticas hacen pensar que de esta provenía Juan, o al menos compartía algunas de sus costumbres, dado que al igual que Juan, estos optaron en sus inicios por una vida piadosa, alejados de todo aquello que trajera contaminación a su vida. Se enfocaban en su vida ritual y religiosa, tanto que en algún tiempo dejaron de unirse a las mujeres y su población empezó a disminuir drásticamente, llevando prácticamente a la extinción de su movimiento. Entonces, no es de sorprender que la predicación de Juan no haya sido para nada amistosa, por lo menos con algunos sectores de su sociedad, tanto que uno pensaría que con un mensaje como ese, muy pocos estarían dispuestos a arrepentirse. Su comunicación iba cargada de contundencia y no dejaba lugar para interpretación. Era tan urgente su mensaje que poco escatimaba en el cuidado de los sentimientos de las personas y buscaba confrontarlos en lo más profundo de sus emociones, produciendo en ellos una convicción tal que los llevaba a volverse a Dios. Por supuesto, no en todos funcionaba igual, al grado que tocó las fibras más altas del poder, desencadenando lo que sería el fin de su ministerio y, ¿por qué no?, de su vida también. Ya en este punto, podemos adentrarnos en el desenlace de esta guía de enseñanza y cómo la vida y obra de Juan el Bautista me otorga a mí, y espero que a ti también, el modelo de qué significa enseñar o dar a conocer el mensaje de salvación en la persona de Jesús. Al igual que Juan, tú y yo no la tenemos nada fácil, pues igual que nosotros, Él
también fue un hombre con un llamado, quizás como el tuyo o el mío. Y al igual que tú, luchó permanentemente para desarrollarlo, aún a costa de su propia integridad física, social y hasta familiar. Pues la Escritura nos muestra a un hombre que tomó la decisión de apartarse para Dios y vivir en muchos casos una vida de sacrificios, como puede ser tu caso o el de muchos que por amor a nuestro Señor renuncian a una vida más fácil para cumplir su propósito, que al igual que Juan, es el de preparar un camino derecho para que muchos, por medio de ese mensaje, abandonen el pecado y se conviertan al Señor y alcancen salvación. Sigamos. Como el objetivo de esta guía es tomar a Juan como modelo de mi enseñanza, es necesario en este momento hacer la pregunta: ¿estoy dispuesto a ser el precursor de Jesús, al igual que lo hizo Juan? Si tu respuesta es sí, déjame decirte que el requisito principal es negarte a ti mismo, como lo dice Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Exactamente esto fue lo que hizo Juan cuando la presión de la sociedad quería llevarlo a olvidar el propósito de su ministerio. Esto dijo Juan 3:26, 28. Entonces, los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también estaba bautizando a la gente, y todos van a él, en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Nuevamente surge la pregunta: ¿estoy dispuesto a renunciar a una vida anónima para cumplir mi llamado? Una vez más, repasemos la vida de Juan para usarla como mi modelo a seguir. Juan no tenía ningún interés en que lo conocieran a él. Más bien, hacía lo necesario para alejarse de todo lo que le ofreciera popularidad. Nunca se le escuchó sacando pecho por sus méritos. Es más, era tan clara su visión espiritual que no se consideraba digno ni de desatar el calzado de su Señor. Evidentemente, Juan era un hombre sin pretensiones más allá de cumplir su llamado, anunciar al Mesías. Volvamos un poco sobre nuestra vida. Quizás hoy en día no enfrentemos fariseos, saduceos y celotes como lo hacía Juan. Aún así, nuestro llamado nos hace tomar decisiones que no muchos estarían dispuestos a realizar. Se trata de todo aquello que sabemos traerá consecuencias en muchas ocasiones negativas, sobre todo si se trata de predicar un mensaje tal y como lo predicó Juan. De antemano, sabemos que habrá un grupo de la sociedad que no estará dispuesto a recibirlo y nos rechazará, al punto de intentar silenciarnos. Salvo algunas excepciones, son las familias el territorio más difícil de conquistar. Ahí nos veremos enfrentados a un sinnúmero de situaciones que comprometen nuestros principios y ministerio, sobre todo cuando se trate de hacer uso de un lenguaje igual de contundente como lo hacía Juan. Imagino que aún para él fue difícil tener que amonestar tan rigurosamente a su familia. Pienso en la hora de llevar este mensaje a padres, tíos, esposos, hermanos, hijos y familia en general, cuyas vidas, y lo que es más grave, su salvación, dependa de ello. Solo el tiempo se encargaría de darle, o no, la razón a Juan, como también puede ser nuestro caso. Su predicación, por lo que se puede notar en los evangelios, no tenía nada que ver con superación, ni prosperidad, y mucho menos con satisfacción personal. No, para Juan, y también lo debe ser para nosotros, el mensaje solo incluía el hecho urgente de abandonar una vida pecaminosa delante de los ojos de Dios, aun cuando su resultado ni siquiera lo entendamos en el momento.
sino que tengan que suceder eventos especiales que revelen si hemos sido efectivos o no. Claro que aún esta historia no termina. El precio que Juan pagó fue caro, tanto que en algún momento se nota que tal como tú y como yo, se planteó la posibilidad de pensar si lo que estaba haciendo realmente rendía frutos, o todo por lo que había vivido era simplemente una pérdida de tiempo y esfuerzo. Y lo que es más duro, pasaría por esta tierra sin dejar algo digno de ser recordado. Pero justo en ese momento de debilidad, toma una magnífica decisión que le permitirá, al menos en esa situación, dirigirse a la única persona que tenía respuestas para él. Al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, 2 al 5. Esto aconteció justo cuando Juan atravesaba los momentos más duros en su ministerio, donde quizás su carácter estaba siendo reafirmado para lo que venía muy pronto para él. Ahora vemos a Jesús asumiendo el protagonismo de la situación. Le hace saber a Juan las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Con estas palabras, el Salvador quiere darle a entender a Juan que cumplió su asignación como mensajero. Pero el resto solo era posible por el acercamiento y reconocimiento del Hijo de Dios como el único con poder para obrar en las vidas de las personas. Todas estas señales que confirman la veracidad del mensaje de Juan cuando llamaba al arrepentimiento del pueblo para el perdón de pecados y constituía el mejor regalo que alguien pudiera recibir en esa época y hoy en día también, la salvación. Pero retomemos el momento exacto en el que se ubica este acontecimiento para extraer la mayor enseñanza posible. Por lo que narran los evangelios, Juan tenía un ministerio consolidado y gozaba de renombre entre sus seguidores, aunque de sus títulos hablaremos más adelante, pues también ahí hay una gran enseñanza. Ahora, una cosa es cuando se cuenta con el respaldo incondicional de quienes avalan nuestra predicación, ya sea por afinidad o por conveniencia. Otra muy diferente es cuando la firmeza de las palabras choca con la cosmovisión de quien la recibe debido a su alto contenido de exhortación y o amonestación. Ahí es cuando en muchas ocasiones podemos pensar que lo dicho por nuestra boca pudo haber afectado de manera grave a una persona. De inmediato se activa en nosotros el sentimiento de culpa y la sensación de no haber usado el lenguaje correcto o las palabras adecuadas, dando lugar a la inconformidad con nosotros mismos o con nuestro ministerio. Esto, en muchas ocasiones, no solo me afecta a mí, sino que también tiene la capacidad de afectar mi relación con Dios al creer que si alguien se siente mal, es porque yo estoy mal. Muchas cosas pudieron haber pasado por la cabeza de Juan. Quizá pensó, nunca debí haberme metido con Herodes, mucho menos señalar cuál era su falta. Hoy estoy aquí sin saber qué pasará conmigo, solo, olvidado y con la incertidumbre de saber si lo que hice sirvió para algo. En este caso, Juan es el espejo de muchos que atraviesan por situaciones similares a causa de su llamado. ¿Saben? No es fácil ser un mensajero como Juan en este tiempo. Bueno, supongo que en ninguno, pero más ahora que nuestras sociedades viven en el desenfreno de la modernidad, donde infortunadamente el consumismo también ha permeado las entrañas del evangelio moderno, llevando a los predicadores a ofrecer mensajes a la medida del creyente, sin importar si éste verdaderamente lo conduce a un arrepentimiento genuino que lo lleve a Jesús para alcanzar salvación.
Finalmente, Juan perdió la cabeza. ¿Se enamoró perdidamente de una mujer? No. ¿Se enloqueció? No. Fue decapitado. Murió como mártir, habiendo concluido su misión aquí en la tierra y en el tiempo en el cual Dios determinó que debía cumplirla, porque él había leído la recomendación que el profeta Isaías hace a los predicadores. Cuidado, no vayan a ser como perros que no ladran cuando llegan los ladrones a robar. Isaías 56:10. La Biblia no muestra muchos detalles acerca de los últimos momentos de la vida de Juan, salvo el momento en que sus seguidores recogen su cuerpo y lo entierran. Mateo 14:12. Aunque podemos pensar que el Bautista tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir las leyes de Dios y de la moral. Algunos comentarios de historiadores antiguos dan cuenta de cómo fue la muerte de Juan. Narran que estando este arrodillado mirando a lo alto, dos hojas muy afiladas de metal se cerraron en su cuello, dando paso a un flujo de sangre que brotaba en tres corrientes que regaban su cuerpo como si se tratara de su propio bautismo. Aunque Juan no alcanzó a ver con sus ojos los resultados de su ministerio, esta historia concluye con el espectacular reconocimiento que hizo Jesús. Les aseguro que entre todos los hombres nacidos de mujer, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Este relato que acabamos de ver es tremendamente confrontador debido al hecho que si hoy Jesús tuviera que calificarnos como sus siervos o como personas, ¿qué diría? Esta pregunta es para cada uno de nosotros. Si hay alguien que realmente nos conoce, ese es Jesús. Y no basta con creernos buenos, no. Es necesario reflejar que tanto vivo y practico de lo que Juan enseñaba, que debía seguir a Jesús para alcanzar la salvación. Puede ser que en este mismo momento estés solo en calidad de simple persona y hayas escuchado de la necesidad urgente de arrepentimiento para perdón de pecados, como lo dijo Juan, y deseas reconciliarte con la única persona que puede salvarte. Entonces, te animo a utilizar el testimonio de Juan el Bautista para que camines junto a Jesús. Ahora bien, si en otro sentido tú estás en el lugar de siervo del Eterno y has notado que cada vez tienes menos de Juan el Bautista y más de la sociedad farisea, saducea o celote, te invito a pensar si realmente las personas que estás guiando están yendo hacia Jesús o las estás mandando para otro lado. El mensaje de Juan el Bautista fue tan potente que más de 2000 años después se sigue hablando de él como modelo de enseñanza. Es claro que en la actualidad este tipo de discursos resultaría bastante difícil de comunicar, debido a la alta sensibilidad del público moderno. Aunque sin ánimo de generalizar, porque existen excepciones, la verdad es que hoy día, tanto creyentes como predicadores prefieren el evangelio light, es decir, ese donde el sentido de la salvación no es urgente. Es más, se privilegia el bienestar personal, la prosperidad económica y los logros académicos. En síntesis, se destaca lo material como regla de medir el crecimiento del creyente. Con esto, no quiero decir necesariamente que esté mal que alguien prospere y obtenga todos los beneficios como resultado de hacer las cosas correctamente, como veremos a continuación. Pero sí da un sentido de abaratamiento del mensaje de salvación, porque junto a muchos otros mártires, Juan dio su vida no para dejar más ricos o con mejores títulos, sino para procurar que más personas tuvieran la oportunidad de ser perdonados y alcanzar la eternidad. Bueno, queridos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de esta primera guía de enseñanza, anhelando que sea para la correcta edificación del creyente. Por ahora, me despido
y agradezco tu compañía.